Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Kiev recupera finalmente la electricidad y el suministro de agua tras sufrir un importante corte debido a los últimos ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas ucranianas. Al menos el 80% de los habitantes de la capital habían quedado totalmente a oscuras y sin agua potable. En Brasil, Jair Bolsonaro guardó un largo silencio tras haber sido derrotado en las urnas por Lula da Silva. Además, la tensión se sigue acumulando con el masivo bloqueo de camioneros en carreteras de todo el país. Son simpatizantes de Bolsonaro que no aceptan la victoria de Lula. En la frontera entre México y Estados Unidos ha ocurrido un episodio violento por parte de las autoridades estadounidenses contra migrantes venezolanos. Los agentes han disparado balas de goma contra decenas de personas que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Aunque varios han sido heridos, no desisten en su lucha por llegar al país norteamericano. Y otro hecho violento fue registrado en Haití, donde un periodista ha sido asesinado por la policía. El suceso ocurrió durante una manifestación en Puerto Príncipe. La muerte del periodista ha enardecido aún más las protestas antigubernamentales. También seguimos de cerca las elecciones en Israel, la quinta en 4 años, en las cuales se enfrenta el actual primer ministro Yair Lapid contra Benjamin Netanyahu. Asimismo, hay elecciones en Dinamarca y Estados Unidos entra en la recta final hacia sus comicios legislativos, marcados por una gran polarización y crispación tras el ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Comenzamos la edición de este martes de Euronews Hoy, después de nuestros titulares. Vuelven la luz y el agua a Kiev tras el corte de suministro por nuevos ataques rusos. Moscú acusa a Ucrania de bombardear un hotel en Lugansk. Tensa espera en Brasil. Bolsonaro sigue guardando silencio y sin reconocer la victoria de su rival Lula da Silva. Sin avances en las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, el anfitrión Vladimir Putin dijo que no lograron eliminar los continuos puntos de desacuerdo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, plantea una subida de impuestos a las petroleras por los beneficios obtenidos de la guerra en Ucrania. España rinde homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura del general Franco. Los habitantes de Kiev vuelven a tener agua y electricidad. Lo ha anunciado el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko, después de que nuevos ataques rusos contra estas infraestructuras dejaran sin suministro a la población. El agua seguía siendo un problema para el 40% de la ciudad el lunes por la noche. Esta es una guerra contra la población civil. Esta es una incitación a la sumisión. Esta es una guerra con valores. Los ucranianos respetan la libertad. No estamos acostumbrados al hecho de ser una especie de esclavos. Escuchamos un silbido. Después algo voló y escuchamos el ruido de la explosión. ¿Por qué lo hacen? Quieren asustarnos. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó ataques contra puestos militares y contra infraestructuras energéticas. Parecen haber sido en represalia por un supuesto ataque de Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro frente a la costa de la anexionada Crimea. La televisión rusa también compartió imágenes de un hotel destruido en Alchevsk. En Lugansk, las autoridades rusas instaladas en la ciudad aseguran que misiles ucranianos impactaron en el edificio, dejando a un número no revelado de civiles atrapados bajo los escombros. Acusación a la que Kiev no ha respondido y que es imposible de verificar. Los cereales ucranianos seguían saliendo lunes desde los puertos del Mar Negro, pese a las advertencias de Rusia. Moscú acusa a Ucrania del ataque del sábado en el puerto de Sebastopol, utilizando el corredor pactado para la exportación segura de alimentos. Naciones Unidas niega la presencia de mercantes en la zona durante el ataque. Para que quede claro, ningún buque, avión o instancia militar ni participa ni ha participado en el apoyo a la iniciativa por ninguna de las partes. No son necesarios. De hecho, está prohibido que se acerquen a menos de 10 millas náuticas de los mercantes, según los procedimientos acordados por todas las partes.
by all the parties. Sin embargo, Moscú daba por finiquitada su participación en el acuerdo. Por parte de Rusia no se puede garantizar la seguridad de los barcos civiles que participan en la iniciativa del Mar Negro. No queremos otros actos de terrorismo preparados por Kiev con el apoyo de sus patrocinadores occidentales. En consecuencia, nos vemos obligados a suspender la aplicación de esta iniciativa con fecha del 29 de octubre por un periodo indeterminado. Mientras, Turquía, que auspicia el corredor seguro junto a Naciones Unidas, insiste en el diálogo para mantener las exportaciones. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de las redes sociales, anunciaba contactos con el secretario general de Naciones Unidas, al tiempo que reiteraba su compromiso con el corredor alimentario seguro. En 3 meses, la iniciativa de granos del Mar Negro ha permitido la exportación de 10 millones de toneladas de productos, tanto rusos como ucranianos, necesarios para aliviar el hambre en los países más pobres del mundo. La invasión rusa de Ucrania tiene réplicas en países colindantes. Los moldavos han expresado el temor a que el conflicto les alcance después de que fuerzas de la exrepública soviética hayan destruido un misil ruso que ha caído en el territorio, según el propio gobierno. Chisinau había denunciado con anterioridad que misiles del Kremlin habían sobrevolado su espacio aéreo. Me daba miedo pensar en lo que sentiría si viviera allí, y también, Dios no lo quiera, qué pasaría si un misil entrara en mi casa, cerca de mi hijo y mi familia. Tengo una opinión negativa sobre Rusia, la condeno. Espero que la guerra no nos alcance, que los ucranianos resistan. La situación está fuera de control. Y es preocupante porque no veo una colaboración entre países para encontrar una solución de paz. Cientos de miles de refugiados ucranianos han cruzado hacia Moldavia desde el inicio de la invasión en el mes de febrero. El gobierno se ha mostrado favorable a que Kiev alcance el estatus de candidato para entrar en la Unión Europea. Sin avances en las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, el presidente ruso recibió en Sochi a los líderes de ambos países para tratar de poner fin al largo conflicto que enfrenta a los dos vecinos exsoviéticos. Vladimir Putin dijo que las discusiones fueron muy útiles, pero que no habían logrado eliminar los continuos puntos de desacuerdo. El tratado de paz aún no está aquí, dijo Putin, y es demasiado pronto para hablar aquí sobre sus elementos básicos, porque todavía es un tema de compromisos que deben alcanzarse en ambos lados con la mediación de otros países, incluida Rusia, si ambas partes así lo quieren. En una declaración conjunta, Armenia y Azerbaiyán acordaron evitar el uso de la fuerza en el Cáucaso Sur, así como resolver las cuestiones problemáticas únicamente sobre la base del reconocimiento mutuo de la soberanía e integridad territorial. Armenia denunció el mes pasado la incursión de tropas azerbaiyanas en su territorio, lejos de la disputada región de Nagorno-Karabaj. El repliegue de las tropas azerbaiyanas a sus posiciones iniciales era uno de los puntos claves de la discusión. La patrulla fronteriza de Estados Unidos dispara balas de goma contra migrantes venezolanos en la frontera con México. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten entrar a Estados Unidos. Con enormes banderas de Venezuela, México y Estados Unidos, los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez. Hacia el río Bravo consiguieron cruzarlo y caminar junto al muro fronterizo, antes de volver a México al grito de "déjennos entrar, queremos trabajar". Testigos explican lo vivido. Sí, lo que hicieron fue un atropello humano, una violencia humana fue lo que hicieron con nosotros. Entonces hoy venimos pacíficamente y ellos responden con armas. Se llevaron a varios compañeros apresados y que estamos haciendo nada malo. Nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan. Ya. Cuando nos tenían hincados allá, agachados, nos dijeron que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15. Allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás. Cuando nos dirigimos hacia atrás, que empezamos a gritar que no nos íbamos a subir a ningún vehículo, sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos.
Desde el 12 de octubre, cientos de venezolanos se encuentran varados en las fronteras mexicanas sur y norte. Estados Unidos deporta de inmediato a quienes intentan cruzar de manera irregular por la frontera terrestre. Solo admite procesos de asilo para los migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea y bajo ciertas condiciones. México ha recibido a unos 1.800 venezolanos deportados desde Estados Unidos desde que entró en vigor la nueva política migratoria. Sus aliados políticos han reconocido su derrota, pero Jair Bolsonaro sigue guardando silencio. El actual presidente de Brasil aún no ha concedido la presidencia y hay una tensa espera para que aparezca en público. A algunos de los seguidores del líder ultraderechista también les cuesta aceptar la derrota. Camioneros y otros manifestantes están bloqueando carreteras. Al menos 16 estados han registrado bloqueos desde la madrugada del lunes. No aceptaremos perder lo conquistado hasta ahora. Lo que queremos es que prevalezca lo que dice nuestra bandera, orden y progreso. No aceptaremos como fue. Lo sacaron a la fuerza de su trono y lo vamos a devolver al poder con la fuerza que tenemos los camioneros. Mientras tanto, el ganador Luis Inácio Lula da Silva ha prometido gobernar para todos los brasileños. Está recibiendo felicitaciones de muchos líderes mundiales, incluida la del presidente Joe Biden, quien al igual que otros ha dicho que la victoria de Lula se produjo después de unas elecciones libres y justas. Lula también ha recibido la felicitación en persona del presidente argentino. El líder izquierdista prestará juramento el 1 de enero, pero el periodo de transición podría ser muy difícil por la posible falta de cooperación de Bolsonaro. Haití en pie de guerra tras el asesinato de un periodista por la policía. El haitiano Romelo Vilcín falleció y varios de sus colegas resultaron heridos este domingo en el patio de una comisaría de Puerto Príncipe. Los manifestantes cuentan que los agentes abrieron fuego contra un grupo de reporteros y el joven fue alcanzado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno. Yo fui testigo, dice este hombre. La policía desde dentro de la comisaría asesinó al periodista. No solo lo asesinaron, sino que ni siquiera ayudaron al periodista cuando aún no estaba muerto, dice. La Policía Nacional de Haití ha recibido órdenes de abrir una investigación. Justifican su actuación para controlar a una multitud hostil que atacó una comisaría y han ofrecido sus condolencias a la familia y a los colegas del periodista. 7 periodistas han perdido la vida en Haití en lo que va de año. Estados Unidos plantea un aumento de impuestos. El presidente Joe Biden va a estudiar la posibilidad de aplicar nuevas tasas a los beneficios récord que obtienen las compañías petroleras al considerar que se están aprovechando de la guerra. La idea es que empresas como ExxonMobil, Chevron y Shell ayuden a los consumidores tras haber reportado grandes beneficios desde julio hasta septiembre. Los beneficios récord de las compañías petroleras no se deben a que estén haciendo algo nuevo, innovador. Sus beneficios son una ganancia inesperada de la guerra, la ganancia inesperada del brutal conflicto que está asolando Ucrania y perjudicando a decenas de millones de personas en todo el mundo. En lugar de aumentar sus inversiones en Estados Unidos o de dar un respiro a los consumidores estadounidenses, sus beneficios excesivos están volviendo a sus accionistas y están recomprando sus acciones, por lo que los sueldos de los ejecutivos se van a disparar. Ya es suficiente. Al igual que los ciudadanos europeos, los estadounidenses están lidiando con la alta inflación, pero la tensión en las gasolineras se considera uno de los mayores problemas para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato. Es poco probable que se apruebe en el Congreso un nuevo impuesto a las compañías petroleras y de gas, pero el llamamiento de Biden a favor podría aumentar las perspectivas de los demócratas la próxima semana. El hombre detenido tras irrumpir en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y atacar a su marido con un martillo ha sido acusado de agresión e intento de secuestro. Los cargos federales contra David DePape se suman a los 6 cargos estatales que incluyen intento de asesinato y abuso de ancianos. Paul Pelosi, de 82 años, ha sido operado con éxito de una fractura de cráneo.
El multimillonario Oleg Tinkov, fundador del banco en línea Tinkoff, anunció el lunes que había renunciado a su ciudadanía rusa debido al conflicto de Ucrania, con el que se había mostrado muy crítico. No puedo y no me asociaré con un país fascista que ha iniciado una guerra con su vecino pacífico y que mata personas inocentes a diario, escribió Tinkov en Instagram. Unos 2.000 detenidos en las protestas en Irán serán sometidos a juicios públicos. La mitad de ellos se celebrarán en Teherán, según han anunciado las autoridades iraníes. Fueron todos arrestados durante las manifestaciones que comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que falleció mientras estaba bajo custodia policial. Los juicios se celebrarán en público a finales de esta semana, mientras crece la preocupación internacional por la respuesta policial a las protestas. Amnistía Internacional la ha calificado de brutal represión. Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad iraníes han disparado y lanzado gases lacrimógenos contra las multitudes de manifestantes. Hay al menos 283 muertos desde el inicio de las protestas hace 7 semanas. Algunos de los detenidos se enfrentan a la pena de muerte. Quinta vez en 4 años que los colegios electorales abren en Israel. Este martes casi 7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir la formación de un parlamento del que saldrá el primer ministro. El ejecutivo anterior, encabezado por Naftali Bennett, disolvió la Cámara al no lograr mantener su exigua mayoría. Ni siquiera la ideología marca ahora a los diferentes bloques, sino la afección o el rechazo al que fuera jefe de gobierno y actualmente con 3 causas abiertas por corrupción, Benjamin Netanyahu. Frente a él estará el actual primer ministro en funciones, Yair Lapid. Los apoyos de ambos, muy ajustados en los sondeos, deben sumar la mayoría de un parlamento de 120 escaños. Dinamarca está inmersa en unas elecciones generales que podrían suponer un cambio en el equilibrio de poder con la posible entrada de nuevos partidos en el Parlamento. La convocatoria de los comicios se ha producido después de que un partido retirara su apoyo a los socialdemócratas de la primera ministra Mette Frederiksen. Los últimos sondeos daban a su bloque una ventaja de casi 7 puntos sobre una alianza de centro-derecha. Pero es posible que tenga que recurrir a los moderados del ex primer ministro Lars Løkke Rasmussen, de reciente creación. Su partido se perfila como ganador de alrededor del 10% de las papeletas y ha insinuado que podría unirse a una coalición con los socialdemócratas. Para los votantes, las principales preocupaciones son los recortes de impuestos, el coste de la vida, la sanidad y la defensa. En realidad creo que es bueno que nos veamos obligados a hacer una especie de negociaciones amplias y que mucha gente apoye lo que decidimos en Dinamarca, por lo tanto no me gusta si solo es el rojo. Creo que para mí ha sido la economía que no está estimulando la inflación en Dinamarca. Esto es algo muy importante para mí y por supuesto el sistema de bienestar danés y cómo vamos a impulsarlo a largo plazo ha sido muy importante para mí. Creo que para todos el clima es importante, no podemos seguir ignorándolo, pero también creo que después de la crisis del coronavirus los temas de salud son importantes. También se prestará mucha atención a lo que puede hacer la extrema derecha. En junio se creó un nuevo partido de línea dura que podría dividir el voto en ese extremo del espectro político. La inmigración vuelve a la primera plana de la agenda política del Reino Unido. La ministra del Interior ha llegado a afirmar este lunes que busca vías para, según sus palabras, detener la invasión. Un mensaje que se produce después de un domingo difícil en el que un centro de acogida de las fuerzas fronterizas fue atacado con bombas incendiarias. Acto seguido, el responsable del atentado se quitó la vida. 2 personas que estaban en el centro sufrieron heridas leves. Todavía no se ha esclarecido el motivo del ataque. La oposición laborista ha alertado de que en ese centro se hacinan unos 4.000 inmigrantes en condiciones inhumanas, pese a estar diseñado para acoger de forma temporal a 1.600 personas. Además, en él se han detectado diversos brotes de enfermedades, entre ellas la difteria. Hasta una diputada del propio partido que gobierna ha acusado a la ministra del Interior, Suella Braverman, de no proporcionar alojamiento suficiente a los inmigrantes y de convertir el lugar en un campo de refugiados permanente. Sin embargo, la ministra ha negado la acusación y ha señalado que su ejecutivo está comprometido en hacer que la entrada ilegal al Reino Unido sea inviable. Ante las críticas de la oposición, tachó de inaceptable el coste económico de alojar en hoteles a miles de inmigrantes mientras se tramitan sus casos, como se ha hecho hasta ahora ante la falta de plazas en centros migratorios.
España rendía homenaje este lunes en el Día de Recuerdo a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura del general Franco. Como Benita Navacerrada, quien busca desde hace 83 años los restos de su padre Facundo, un sindicalista asesinado en las cercanías de Madrid en 1939, uno de los más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, y cuyos cadáveres la nueva Ley de Memoria Democrática obliga a localizar. El presidente del gobierno español ha hablado de su emotiva visita a la tumba del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, en el sur de Francia, y junto a la que se encuentra también la de su médico personal, Felipe Gómez Payete. Según reza en la sepultura, el doctor Gómez Payete murió el 13 de octubre de 1940. 10 días antes, remitió una carta al embajador de México, único país que protegía a los exiliados y exiliadas españoles en la Francia ocupada. Esa carta decía así: le había jurado a don Manuel Azaña inyectarlo de muerte cuando le viera en peligro de caer en poder de Franco. Ahora que veo cercano ese peligro, me falta el valor para hacerlo. No queriendo violar este compromiso, me aplico yo mismo esa inyección para adelantarme a su viaje. El médico de Azaña tenía 36 años cuando se quitó la vida. Su padre, militar de profesión, había sido asesinado en la zona republicana 4 años antes, al comienzo de la guerra. Al terminar el acto, Ana Belén ha interpretado esta conocida canción compuesta por su compañero Víctor Manuel. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina a ningún lugar. Gracias por acompañarnos este martes. Terminamos nuestro informativo con el sentido homenaje que realizó la banda británica Coldplay a los miles de iraníes que protestan en su país. Durante uno de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina, Coldplay dio espacio a la cantante y actriz iraní Gurshifte Farahani para que cantara el himno popular de las protestas en Irán, una canción escrita con frases publicadas en redes sociales por los jóvenes que exigen libertad y también justicia por la joven Mahsa Amini. No olviden dejar sus comentarios y visitar nuestra página web para más información. Hasta la próxima. Many people in Iran and many of the Persian diaspora, people who left Iran after the revolution. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزها، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای توخانی، برای آمار خونه های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Go, go. برای آزادی، برای لیبرتاد، برای آزادی. Para las mujeres, para la vida, para la libertad.